Muy buenas, bueno, qué alegría y qué gozo poder estar con ustedes nuevamente y con mi amiga Ivette, qué bendición Ivette poder estar nuevamente en esta tarde para compartir la palabra, que es lo más maravilloso que hay. Así Así, es, Luz Elena. sí, y bueno, este es en el día de hoy nosotros queremos compartir una palabra maravillosa, dándole respuestas a unas preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos, que es ¿por quién fue escrita la Biblia y para quién fue escrita? Fíjate que en el video anterior que hablamos de qué es la Biblia, mi mamá me comentaba, pero mira, si eso se escribió durante 1500 años, realmente ¿quién escribió la Biblia? Así que esa es la respuesta que nosotros vamos a tratar de compartirles con ustedes. Pero primero que nada, como todo, esto es para glorificar el nombre de Dios en el canal La Biblia más que un libro. Así que pongamos este momento en oración y delante de él. Y ve, adelante. Buenas tardes, amados que nos escuchan, que van a compartir con nosotros este tiempo de gran bendición. Le vamos a orar a nuestro Padre Celestial, quien es el autor y el consumador de la vida. Padre, gracias te damos por este espacio, Señor, que tú nos has regalado en este día para poder llevar tu palabra hasta los confines de la tierra, mi Rey. Coloca, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada vida que hoy, Señor, está conectándose con nosotros, Dios. Y todos aquellos que aunque no sea en vivo y escuchen, Padre de la Gloria, de tu palabra, de tu enseñanza, hoy sea transformada sus vidas, sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén, que así sea, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, hoy vamos a seguir. Recuerden que estamos en una serie que nosotros hemos llamado Visión Panorámica de la Biblia. Y en la tarde o en el día de hoy, como le hemos compartido, le hemos mencionado, vamos a hablar es por quién y para quién fue escrita la Biblia. Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos, ¿verdad? Bueno, pero realmente, ¿por quién fue escrita la Biblia? Porque ¿por cuántos años fue escrita, Ivette, la Biblia? Oh, amiga, la Biblia primero que todo fue escrita alrededor de 40 escritores. Y lo asombroso de todos estos libros es que encajan de una manera perfecta, se conectan unos con otros. Y lo sorprendente es que sin haberse conocido estos escritores entre sí, porque vivieron en diferentes épocas, tiempos, diferentes contextos sociales, geográficos, políticos, históricos, siempre se mostró el trasfondo de todo este plan que fue la redención de nuestro Dios y Padre de la gloria. Bueno, fíjate que estos libros fueron escritos durante un lapso de 1500 años. Y eso era precisamente lo que me decía mi mamá. Me decía, pero es que si fueron por tantos años, ¿cómo sabemos quién realmente estuvo detrás de la escritura de esos libros? Si fue Dios realmente el que escribió los libros. Y bueno, resulta que cuando nosotros podemos entender que toda esta Biblia funciona como un gran rompecabezas y eso es lo que nosotros podemos ver. Porque hay un engranaje, ¿verdad, Tibet? Entre un Así es. libro desde el Génesis, cómo se va interconectando con libros que están en el Antiguo Testamento, libros que fueron escritos 1500 años, se conecta con un libro 1000 años, escrito 1000 años después, y eso es lo más maravilloso que nosotros podemos ver. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes en este video. Así que la Biblia se asemeja a un rompecabezas. ¿Y qué Totalmente, muestra? amiga. Al final, ¿qué muestra esa Biblia? ¿Qué muestra alrededor de todos esos libros? La imagen de nuestro Dios y del Hijo del Dios Altísimo, este plan de redención, cuenta toda la historia donde Jesucristo vendría, se encarnaría en una virgen
y cumpliría el propósito de redimirnos en esa cruz del Calvario, amiga. Así De eso es. se trata todas las Sagradas Escrituras. Y al final vamos a ver nosotros cómo hay un engranaje perfecto, así como cuando un arma rompecabezas, que son tantas piezas, pero que al final vamos a ver es eso, la imagen de Jesús. Y eso lo podemos ver nosotros desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta el Apocalipsis. Ahora, muy bien, ¿quién es el verdadero autor de la Biblia? Son esos 40 escritores, porque bueno, me gustaría antes, Ivette, que nos compartieras cuál es la diferencia entre escritores y autor, porque nosotros creemos que la Biblia tiene un solo autor y tiene 40 escritores, pero ¿cómo así? ¿Eso qué significa? Bueno, amiga, realmente el autor es el que direcciona todo, crea el escenario, es el que y, tiene todas las estrategias. Y el escritor es el que eh, narra por escrito todo aquello que el autor está mostrando, todo ese proyecto lo narra, lo plasma. Exacto. Y el autor verdadero de todo esto es el Dios de Israel, el Dios grande, nuestro Padre Así celestial. es. Ese es nuestro Dios. Así es. Y sabes, Eso es lo más maravilloso, amiga, de ver de que el Señor coge pasos, usa instrumentos para poder plasmar todo ese proceso y ese plan divino de redención. y tú sabes qué es lo más hermoso y a lo que tenemos que tener claro. Es que el que escribió la Biblia es el único Dios verdadero, porque hay quienes tienen otros dioses de pequeña, tienen otros dioses que no son dioses, como dice la palabra. Por ejemplo, yo siempre hago la mención de que los indios creían que el sol era Dios, pero el sol no era Dios. Y así de pronto muchas otras personas o por culturas tendrán por Dios, tendrán a cualquier otro. Pero la Biblia fue escrita, el autor fue el único Dios verdadero, como lo dice Jeremías 10:10. Y vamos a leer la palabra. ¿Qué dice Jeremías 10:10? ¿Cuál es ese Dios verdadero? Dice, pero Yahweh, que es el Dios Padre o Jehová, es el Dios verdadero. Es el Dios viviente y el Rey de las edades. Mira que es un Dios vivo. Es autor de la palabra, de la Biblia. Es un Dios vivo y el Rey de las edades. O sea, Él es eterno. Por eso es que pudo haber sido el autor de los 1500 años que duró la Biblia. Y tú sabes que en la Biblia se escribió durante 1500 años, pero él ahora está escribiendo esa palabra en tu corazón y en mi corazón. Y por eso estamos aquí compartiendo esta preciosa semilla. ¿Qué dice Isaías 44, Iber? Bueno, Isaías 44 dice así, así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Él mismo ratifica que Él es el gran yo soy, el sumo sacerdote, el hacedor del universo, el gran yo soy, el único y verdadero Dios. Así es. Y fíjate que el nombre de Dios es YHWH en hebreo, que es Yud Hei Vai Hei, y no tiene vocales, porque en hebreo no hay vocales, todas son consonantes. Entonces, fíjate que ese significa el que es, el que fue y el que será, o sea, el eterno. O sea, ese el eterno, que también lo llamamos el eterno, él es el autor. ¿Y qué dice segunda de Samuel 22:31? Segunda de Samuel 22:31 dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en él se refugian. Es decir, su palabra es perfecta, su palabra es viva, es eficaz. Y por eso, amiga, ahora vamos a más adelante a corroborar todo esto, como la palabra que sale de la boca de él a través de los patriarcas, cómo se cumple cada profecía
como dijiste anteriormente, cuando hay entre uno y otro mucho tiempo que los diferencia y que probablemente muchos ni se conocieron, ¿verdad? Así es, entonces podemos ver nosotros, óyeme, solamente un Dios perfecto, verdadero y bueno, como nuestro Dios Padre, como nuestro Jehová Dios, como lo queremos llamar, nuestro Padre, el Eterno, Yuhei Bajei, Jehová Dios, porque es un solo Dios, pudo haber hecho esta palabra tan perfecta. Miren, vamos a gozarnos. De verdad que cuando estábamos revisando este video, estábamos preparando para compartir con ustedes esta palabra. Mira, nos gozamos y estoy segura que ustedes también se van a gozar. ¿Por qué? Porque mira, ¿cuáles son esas profecías cumplidas que soportan que Dios es el director y autor principal de la vida? Es maravilloso lo que nosotros podemos ver. Y esta es una profecía que a ti te encanta mucho, te gusta mucho, Ivette, que es la del rey Ciro. Es algo maravilloso, realmente uno se queda sorprendido cuando uno revisa esta profecía, hermano, vamos a quedar sorprendidos. ¿Quién fue el rey Ciro, Ivette? Bueno, el rey Ciro fue un rey medo-persa que derrocó a la Gran Babilonia, como así se decía en la antigüedad. Dios, bueno, Dios le dio una estrategia y era que en el tiempo donde él estaba o existía, cada provincia, cada nación, cuando era fuerte, era porque se debía demostrar esa fortaleza a través de esas murallas, a través de ese muro de protección que rodeaba la ciudad. Babilonia fue muy famosa por esas grandes murallas, pero resulta que Ciro tiene la estrategia de poder disminuir o mermar el río Éufrates, que era como lo que rodeaba, digámoslo de esta manera, las grandes murallas de Babilonia. Pero esa noche había un rey que estaba haciendo gran celebración y por cosas en las puertas de esa gran ciudad quedaron abiertas. Y Ciro y su ejército hacen que el río, desvían el río para que las aguas bajen y de esa forma ellos pueden penetrar a Babilonia y en nuestro lenguaje del día de hoy podríamos decir sin derramamiento de sangre, sin lucha, ellos entraron y conquistaron a la gran Babilonia. Mira, Pero lo más increíble de todo esto, hermanos que nos escuchan, es que este gran Ciro, cuando encuentra un libro y el libro del sí, profeta Isaías, donde habla que iba a haber un rey que en la escritura él dice que iba a ser ese mi amado, mi escogido, mi ungido, así es. a quien el Señor le daría, digamos que la oportunidad de una gran victoria para exonerar a su pueblo Israel. Vamos a leer la palabra donde dice en Isaías 44:24. Luz Helena, léela por favor. Sí, mira que eso es bien lindo porque Ciro entró con las puertas de la ciudad que estaban totalmente abiertas ese día y pudo derrotar a ese gran imperio. Pero lo más asombroso es, como decía Ivette, es que 740 años antes de Cristo, o sea, casi 200 años antes de los acontecimientos que Ivette nos narró con el rey Ciro, ya eso estaba profetizado por el profeta Isaías, ya lo había escrito porque el Señor lo había anunciado y lo vemos en Isaías 44, el versículo 24, 27 y 28 que dice, así dice Jehová tu redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar. El que llama a Ciro, pastor mío. Él llevará a cabo mis propósitos, ordenará la reconstrucción de Jerusalén y la instalación de los cimientos del templo. Esto es algo realmente asombroso, hermano, porque es que 200 años antes Isaías anuncia de que va a haber un rey que se llama Ciro, un hombre llamado Ciro,
que es el que el Señor levanta con un propósito, ¿cuál? El de restaurar a Jerusalén y restaurar el templo. Resulta que en la época 70 años antes, los babilonios se habían llevado cautivo a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín. Hubo una gran exportación, una gran deportación de ellos y los llevaron como esclavos. Ellos estaban, la ciudad totalmente quedó arruinada después de eso, porque ellos estaban allá en otras tierras lejanas. Y aquí nosotros vemos en esta profecía que primero dice, secaos y tus ríos haré secar. Y esa fue la estrategia que usó Ciro, como dijo Ivette, que desvió el río para poder entrar y vencer las fortalezas y poder entrar por las puertas que daban a la ladera del río. Y miren lo más asombroso, ¿cómo fue eso, Ivette, que él decidió, cómo se cumplió esa profecía donde él fue el que el Señor levantó para reconstruir a Jerusalén y el templo de Jerusalén que había sido destruido? ¿Cómo pasó eso? Porque es que esto es una profecía que se cumplió a cabalidad, hermano. ¿Cómo aparece el nombre, las estrategias y el propósito del rey Ciro? Es asombroso. Casi 200 años antes de esos eventos. ¿Qué fue lo que pasó, Ivette? Entrando, sí, amiga, entrando el rey Ciro a Babilonia encuentra los rollos de Isaías y al empezar a leerlos se da cuenta que su nombre está escrito 200 años antes de ese acontecimiento. Todavía no había nacido, todavía no estaba ni en la mente de su mamá, no existía, pero Dios siempre, amados hermanos, Dios tiene un plan perfecto, maravilloso. Yo siempre aprendí hace mucho tiempo que lo que Dios determina en la vida de cada persona se va a cumplir por encima de cualquier circunstancia. Y eso es lo que lleva a Ciro a gozarse, a deleitarse, porque déjenme decirle que la fe de Ciro no era la fe del pueblo hebreo, él era de Persia, medo-persa, probablemente era de zoroastruista, su religión, el credo que profesaba, pero él sintió gran respeto y admiración por lo que él leyó. Y era la forma como Dios iba a tocar ese corazón que lo llenó de disposición para no solamente actuar, sino que permite que se reconstruya el templo, permite que los utensilios del templo que habían estado en Babilonia por muchísimos años regresen nuevamente a ese templo cuando fuese edificado. Es decir, fue una pieza bien útil para el pueblo hebreo, para la bendición del pueblo de Israel. Así es, y mira qué hermoso, porque Ciro dice, ahora reconozco que esto no lo logré yo, fue ese Dios de Israel el que me ayudó. O sea, él fue humilde delante de Dios. Y yo creo que eso fue lo que el Señor vio y ya en la omnisciencia de Dios conocía ya el corazón de Ciro, de que iba a ser un hombre humilde y que iba a atender al llamado y cumplir el propósito. Y tú sabes, nosotros tenemos que orar y tener ese, así como Ciro, un corazón humilde delante de Dios, que reconozcamos que todo lo que tenemos es Dios el que nos ha dado. Y que tengamos esa disposición para que recibir la palabra, porque caramba, encontró la palabra ahí, pero toda esta palabra que nosotros hoy te estamos compartiendo, mira, es para ti y para mí. Que tengas ese corazón abierto para recibirla, para poder andar en ella, caminar en ella y para que el propósito de Dios se cumpla tanto en tu vida como en mi vida. Yo creo que necesitamos más Ciro, ¿verdad? Que ayuden a reconstruir el templo, porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios. Nosotros somos el templo y necesitamos ser reconstruidos. Esto es lo que estamos haciendo aquí, levantando el tabernáculo caído en nuestras vidas primero y ahora en ustedes, así como lo hizo Ciro. De verdad que esto es una profecía asombrosa. Entonces, mira, yo creo que con esto que nosotros estamos viendo hoy, si hay alguien que todavía le queda duda que fue el mismo Jehová Dios, el autor de la Biblia, no, o sea,
Todavía nos falta más para mostrar, pero esta realmente es bien asombrosa, es bien hermosa. Bueno, entonces podemos continuar, ¿cierto? Y ves, ¿qué te Totalmente, parece? amiga. Vamos a compartir ahora unas profecías que nos encantan. Estas nos encantan porque esto es una revelación sorprendente sobre la Tierra, sobre nuestro planeta Tierra. Y una revelación que vino, imagínate, está en el libro de Job y Bet, y Job fue escrito por allá como el año 1400 antes de Cristo. Imagínate, ahí no había Tremendo, sí. telescopio, ahí no había tecnología, el conocimiento, nada. Ellos Contemporáneo están con Abraham. Bien, bien con antiguo. muy ¿Mm? antiguo, muy antiguo. Pero mira que dice Job 26:7, dice, Dios extiende el cielo sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. O sea, ya allí el Dios había revelado al escritor del libro de Job. Recordemos que algunos dicen que fue Moisés el que escribió el libro, pero hay una corriente que dice que es anónima, pero hay un consenso que acepta que fue Moisés quien escribió el libro. Y le dice, sobre la nada está suspendida la tierra. ¿Y quién sostiene la tierra? La nada, por una serie de, bueno, de leyes físicas, que no vamos a entrar en eso, pero no hay nada que lo soporte, no hay una columna, no hay una mano, no está basada sobre algo, sino que está sobre la nada tal y cual como dice Job 26:7. ¿Y qué dice Isaías 40:22, Ivette? Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ahí nos está mostrando un escenario donde Dios, como dice otra parte de la escritura, que la tierra es el estrado de sus pies, o sea, nos está mostrando a Dios sentado sobre ese círculo y ahí Así es. ratifica una vez más que la tierra es en forma circular, no como nosotros de pronto, Luz Helena, nosotros de pronto aprendimos en la historia de que a través de Cristóbal Colón, que descubrió que la tierra era redonda, y si vamos un poquito más atrás, a través de Copérnico, es que fue, Así ¿verdad? es, sí, sí, ya las primeras teorías comenzaron en el tercer siglo después de Cristo de que la Tierra era redonda, luego ya fue retomado, Copérnico también tomó mucho más fuerza en la época de Copérnico y definitivamente la Tierra es redonda, ya lo podemos ver con los satélites que han enviado por fuera de ella, eso se ha podido comprobar. Pero mira, ¿cuándo fue escrito Isaías? En el año 740 antes de Cristo. Ah, muchísimo antes. Así que Amiga, no había telescopio, no no había había ningún nada recurso de tecnología. Pero el hacedor del asombroso, universo ya lo había dicho. asombroso. Mira, en Job y en Isaías nosotros podemos encontrar, estas son algunas de las revelaciones, de las profecías que nosotros hemos escogido para el día de hoy compartirla con ustedes, para poderles mostrar quién es el autor de la Biblia. Bien, Así tenemos otras. Ay, estas son hermosas. Es que toda la Biblia es hermosa, dirán, oye, pero para ellas todo es hermoso. Eso es como, tú sabes, ciertamente que sí lo es. a mí me dicen, mi familia me dice, Luz, me dice, es que a ti te gusta todo. Y yo, bueno, mi paladar es un poquito amplio después que salgo todo muy bueno. Ay, no, pero uno tiene que darle gracias a Dios que uno tiene algo de que comer. Entonces, un corazón agradecido, mira, la comida siempre va a estar buena. Entonces, mira, esto es hermoso, es las profecías mesiánicas, cumplidas que soportan que Dios es el director y autor de la Biblia. Vamos a ver unas de ellas, porque son muchas que hay, pero vamos a revisar algunas de ellas. El nacimiento de una virgen, Ivette. Bueno, ciertamente dice el profeta Isaías, 700 años antes de ese gran acontecimiento, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí
que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel. ¿Ah? Qué hermoso. Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Dios con ¿verdad? Lo nosotros. traduce de esa forma. Lo traduce. Y dice que nacerá, concebirá de una virgen. Así es. 740 años antes de Cristo, antes del nacimiento. Y miren qué dice Sí. Lucas 1 del 34 al 35. Aquí nosotros podemos ver este rompecabezas, cómo lo estamos armando y cómo se conecta el Antiguo Testamento o Tanakh con el Nuevo Testamento o el Brit Hadash. Así que vemos que todo es transversal, hermano. La Biblia es transversal, toda está bien conectada y hay un engranaje perfecto como nosotros lo estamos viendo aquí. Lucas 3 del 34 al 35 dice, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Mira qué Gloria a hermoso. Dios. Eso se cumplió. Jesús nació de una mujer que era virgen hasta ese momento. Que no Entonces, conoció varón hasta ese no momento, había ¿cierto? ¿Verdad? conocido varón hasta ese momento. Entonces, eso sí realmente fue algo bien hermoso, hermoso. ¿Y qué dice Mateo 1 del 20 al 23, Ivette? Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. M, que traducido es Dios con nosotros. Esa M que está ahí es la de los mandamientos, ¿verdad? Que hace alusión a los mandamientos, ¿verdad, amiga? Así es, cuando nosotros veamos esa M, hermano, eso no está de más. No aparece en todas las traducciones, pero si nosotros tenemos algunas de estas traducciones que aparece la M, eso significa que está asociado con un mandamiento. Mira que eso es bien bello, ¿m? Bien Ay, sí, lindo. bien, hay algo nuevo para aprender, amiga, muy, muy interesante para nuestro crecimiento. Así es, así es. Bueno, muy bien. Ahora, el Mesías nació en Belén. Mira, eso lo dice en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los tiempos de Miqueas, fueron más o menos como casi 450 años, 500 años antes del nacimiento de Jesucristo. El Señor revelaba y mostraba que es el autor de la Biblia para que este escritor plasmara de que el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios, el que fue nacido de una virgen, naciera donde en Belén. Esa era una pequeña ciudad que nunca había nacido profeta de ella. Era un poquito como menospreciado por sus otros conciudadanos o por los otros pueblos, ya, porque nunca dice, no, pero si de Belén nunca ha nacido nada bueno, si es que de Belén no ha venido profeta. Pero miren, eso pequeño ante los ojos del hombre, al Señor le plació escogerla a ella entre tantos lugares para que naciera su unigénito. ¿Y qué dice Amiga, ¿tú Mateo sabes el 2:6? porqué? Sí, ¿Ah? sí, Tú sabes el porqué, ¿verdad? Porque Belén, el significado de Belén es casa del pan. Y resulta que Jesús mismo se hace llamar el pan de vida. O el, sea, qué tremendo que todo en las Sagradas Escrituras tiene una razón de ser. Nada es, como decimos en nuestro lenguaje, es casualidad. Todo tiene una razón, un porqué, un para qué. así es. Y leo lo que dice Mateo 2:6.
Tú, Belén, en el territorio de Judá, no eres en modo alguno la menor entre las ciudades importantes de Judá, pues de ti saldrá un caudillo que guiará a mi pueblo Israel. Así es, mira. Ese Belén cambió, amiga. El Belén en la mente de todo el que lee todo esto, Belén comenzó a ser el aperitivo, el abreboca. Así es, fue exaltado, ¿no? Acontecimiento, ¿ah? Fue exaltado, semejante honra que el Señor le dio a un lugar, ¿verdad? Para escoger, para que él naciera el Mesías. Bueno, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Eso lo vemos en Oseas 1:1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y eso lo podemos nosotros ver en Mateo 2 del 19 al 21, donde dice, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Cuando Herodes el Grande mandó a matar a todos los niños porque tuvo noticias de que había nacido y había una profecía que iba a nacer el rey de Israel. Entonces, acuérdense que el Señor por sueños le dijo a José que huyeran con el niño y con la madre, con María, hacia Egipto. Cuando ya murió, otra vez el Señor le revela que lo trajera, que ya podían regresar a la tierra. Entonces se cumple la profecía de Oseas, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo, porque ya después ellos retornaron nuevamente a la tierra de Israel, pero donde ellos se quedan para vivir es en la tierra de Nazaret. No se quedan en Belén, sino que se van para Nazaret. Muy bien. ¿Y qué dice del cetro permanecerá en Judá? Bueno, Génesis 49:10 dice, no se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien obedecerán los pueblos. Y ese aquel es Jesucristo, el Mesías, porque él es descendiente de la tribu de Judá. Por eso se le apela el león de la tribu de Judá. Viene de ese linaje de Judá. Y Hebreos 7:14 dice, pues todos saben que nuestro Señor desciende de Judá. Y de esa tribu nada dijo Moisés en relación con los sacerdotes. Y mira qué bello. ¿Por qué? Porque de Judá también hubo un rey muy importante que es el rey David. Y el Señor a él también le prometió que no faltaría un reino, no faltaría rey sobre su reino, en su trono le decía, le dijo, eso se lo prometió a David. Y David está dentro de la genealogía de Jesús. Entonces, miren cómo vemos nosotros que hay un Dios que cumple todas sus promesas, que anuncia lo que ha de venir y que siendo Él el autor de todo y el conocedor y el omnisciente y el omnipotente, pudo haber quedado plasmado a través de los escritores de la Biblia. Así es, amiga. Bien. Gloria a Dios. La piedra roca espiritual. A mí me encanta también esta profecía cumplida. Sí. Porque ha sido motivo de controversia esto, pero bueno, hoy el Señor nos ha permitido también a nosotros conocer un poco más, ¿no? Que la piedra, esa piedra que nosotros podemos imaginar que puede ser una roca o una gran roca, esa piedra es Jesucristo, es el fundamento de tu fe, la fe nuestra también. Así. Dice segunda de Samuel, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Samuel ya hablaba, porque como lo dijimos al comienzo, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todo está fundamentado y apunta a esa gran roca, a ese Salvador, a ese ungido, a ese Redentor que vendría en un tiempo determinado para cumplir ese plan de salvación. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes
el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Así es. Entonces aquí vemos nosotros cómo desde la antigüedad ya se anunciaba quién iba a ser esa roca. ¿De, El rey de quién? mesiánico. De Israel. Israel significa gobernado por Dios, gobernado Así con es. Dios, el pueblo de Dios. Acuérdense que estamos hablando de un Israel que es aquel que acepta el señorío de el Eterno. Bien, Así es. y en Primera de Corintios 10 del 1 a 4. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca, ¿quién es la roca de la iglesia? Cristo. Siempre Cristo, el ungido, ha sido la roca, el fundamento de nuestra fe, el cimiento de la iglesia. ¿Y qué dice Mateo 16, 18? Aquí vemos esta porción de la escritura que cuenta que Jesús le dice a Pedro, por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder del abismo no la vencerá. Amiga, nosotros antes de iniciar esta grabación pudimos enriquecernos acerca de esto. Coméntanos un poco qué significa ese Pedro y qué es lo que viene a ser sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Bueno, fíjate que en ese momento cuando el Señor dice sobre esta piedra, Jesús se señala a sí mismo, sobre esta piedra señalándose a él mismo. Pero Pedro significa piedra, sí, significa roca, pero significa pedazo de roca, Así es, pedazo de roca. O sea, Pedro es un pedacito, es un pedazo de esa roca con la que se va a construir el templo. Porque ahora tú y yo somos el templo. Tú y yo somos esas pequeñas rocas con las que se está construyendo el gran templo del Dios Altísimo, que ya no así, son paredes, hermanos. Eso es hermoso. Además, como decía Ivette, es como si Dios fuera, Jesús fuera una gran cantera. Él es la gran roca. Entonces, Él nos saca de ahí, nos da de Él para convertirnos en esos pedacitos de roca con los que vamos a construir la iglesia del Dios Altísimo. aleluya, así es, amiga. Hermoso, bien hermoso esto. Título de ungido el Mesías. Dice Salmo 2:2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ya desde el Salmo 2:2 se menciona que va a venir el ungido de las naciones, que también significa el Mesías, y el Cristo también significa ungido. Mesías o Mashiach, que es en hebreo, Mesías en español o ungido, y Cristo, que es en griego. ¿Y qué dice Hechos 2:36? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así es, Cristo, que significa Mesías, Mesías, ungido. Cristo en griego, Mesías, o en hebreo, que es el Mashiach. Mashiach en hebreo, Mesías en español, o ungido, significa el ungido. O sea, que si nosotros decimos, no, que yo soy cristiano, hemos sido ungidos, somos ungidos. Cristo fue el ungido, el escogido por Dios.
Y te pondré por luz en las naciones. Isaías 42:6 dice, yo el Señor te llamo con amor, te tengo asido por la mano, te formo y te convierto en alianza de un pueblo, en luz de las naciones. Y este versículo del Antiguo Testamento, ¿cómo lo conectamos con el Nuevo Testamento? Y ve. Y dice, y tomando al niño en brazos, alabó a Dios diciendo, ahora Señor, ya puedo morir en paz porque has cumplido tu promesa. Con mis propios ojos he visto la salvación que nos envías y que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que se manifiesta a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Luz Helena, esta es la porción de Simeón cuando Jesucristo iba a ser presentado al templo, ¿verdad? Que él pudo descansar porque sus ojos habían visto ya esa promesa o esas profecías cumplidos en ese niño, de lo que habló el profeta Isaías. Es decir, Jesucristo es la luz del mundo, es el enviado, es el amado de nuestra alma. Bendito y alabado sea el Señor. Así es, para luz. Porque cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él va a venir a traernos luz, va a iluminarnos. Ahora, ¿Jesús qué es? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Recordemos a quién le llamaban camino, a quién le llamaban verdad, a quién llamaban la vida, a la palabra de Dios, porque Jesús es la Torá misma, Él es la palabra viva. Él se hizo palabra, el verbo hecho carne, porque el verbo estaba con Dios y era Dios y se hizo carne. Así que Él mismo nos vino a testificar de la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, que nosotros podamos experimentar, porque es que esto hay que vivirlo. Nosotros podemos hablar, podemos decir, ahora podemos hablar nosotras también muy bonito. No es hablar bonito, no es que suene bonito ni que suene feo. Es vivir la palabra de Dios, es sentir verdaderamente que toda esa palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis es para nosotros, que va a ser luz para nuestras vidas y que por eso tenemos que aprender de ella, porque acuérdense que la Biblia es más que un libro, es la palabra de Dios y su autor es el Dios verdadero. Qué hermoso, ¿verdad? Muy hermoso esto. Así que el eterno Dios definitivamente es el autor de la Biblia, con 40 coautores, 40 escritores, ¿cierto? ¿Ah? Así es, Bueno, así es. ahora vamos a ver nuevamente cuáles fueron esos 40 escritores. ¿Quiénes fueron los que más libros escribieron? Aquí hay algo muy importante. No es más importante el que más escribió o el que menos escribió, el más largo, el más corto. Lo más importante es hacer el propósito de Dios, que nosotros cumplamos ese propósito para el cual hemos sido escogidos, hemos sido llamados, que nuestro corazón esté dispuesto para hacer eso. Eso es lo que es importante. Bien, al Señor, ¿cuántos libros que escribió Moisés? Fue uno de los que más escribió. ¿Quiénes fueron los que más escribieron, Ivette? Está Moisés, que fue el que escribió el Pentateuco, o lo que nosotros llamamos ley, y que realmente es la instrucción de Dios, la Torá. Está el profeta Esdras, que escribió el libro de Esdras, Nehemías, Crónicas 1 y 2 y el libro de Esther, escribió bastante. Lo mismo está Salomón, que escribió Cantar de los Cantares, Eclesiastés, amiga, y Proverbios. está el libro de Daniel. También encontramos que Job, que fue contemporáneo en el tiempo de Abraham, amiga, no se sabe a ciencia cierta quién escribió este gran libro. Aunque algunos se lo atribuyen a Moisés, algunas corrientes, pero no se tiene la total certeza. Bien, y Jeremías, le llamaban a Jeremías el profeta llorón. Jeremías escribió Lamentaciones y el libro de Jeremías. Y todos los demás profetas que tenemos y los 12 profetas menores, más los que se encuentran en el Brit Hadashah, que son todos los evangelistas, todas las epístolas que nosotros vemos, junto con todas las epístolas generales y las de Pablo.
Esos son los autores de los libros. Bueno, muy bien. Entonces, en este día, pues ha sido, yo creo que aquí realmente hemos mostrado de una manera, a través de la palabra, quién es el verdadero autor y director de la Biblia, y es lo que tenemos que grabar en nuestros corazones. Queremos que se quede grabado en tu corazón y en mi corazón, en el nuestro también. ¿Y qué es lo que se tiene que grabar, Ivette? ¿Qué queremos que nos grabemos todo aquel que escuche este audio, este video? Que el autor y el director de la Biblia es el Dios verdadero, el eterno, quien guió a estos 40 escritores a través del tiempo para mostrar a su amado Hijo Jesucristo. Él, al final, es en el mismo plan, es quien nos dará convicción de esta verdad. A través de la escritura vamos a ver que todo, absolutamente todo, se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá, porque hay profecías, amados hermanos, que aún todavía no se han cumplido, pero es Dios veraz y su palabra es veraz. Así es, su palabra es veraz. Y bueno, hermoso. Esto esperemos que el que tenía dudas le haya despejado dudas de quién fue el verdadero autor de la Biblia. Pero nuevamente, para el que cree no necesita pruebas. Y para el que no cree, a veces ninguna prueba es suficiente. De pronto, a pesar de todo esto, para algunos todavía no es suficiente, pero vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, por aquellos corazones, Señor, que aún les parece insuficiente, Señor, todas estas pruebas, para que tu Padre eterno sea el que le traiga convicción a sus corazones y el mismo Jesús se le revele a ellos como te has revelado a nosotros. Y para aquellos que han creído, Señor, que se afirmen cada día más, que se enamoren de ti, de tu palabra, que quieran conocerte más a ti, al Dios que está plasmado en la Biblia, Señor. A ese Dios, a ese Hijo, a ese Jesús es al que nosotros queremos conocerlo, pero también queremos agradarle, Señor, y que transforme nuestras vidas de una manera sorprendente, Señor, para la gloria y honra tuya. Bueno, hasta aquí hemos llegado en la Biblia más que un libro. Si no te has suscrito, suscríbete. Síguenos por las redes sociales y acuérdate que tenemos la página www.labibliamasqueunlibro.org. Dios Bueno, te bendiga. bendiciones y hasta la próxima. Hasta la Bendiciones. próxima. Que estén muy bien.